Mi nombre es Isabella, y mi vida comenzó no en cunas de seda, sino en el polvo y la prisa de Tijuana. Crecimos al lado de la frontera, donde la única ley que importaba era la del dinero. Y esa ley nos la enseñó mi madre, Elena. Ella me repetía con esa mirada suya de acero que congelaba el miedo, que la única enfermedad terminal era la pobreza. Pero la vida es irónica. La verdadera enfermedad terminó por atrapar a Elena, el cáncer la estaba consumiendo lentamente. Cada tratamiento, cada pastilla, nos drenaba. De la noche a la mañana, el dinero que ganaba honestamente vendiendo artesanías ya no alcanzaba. La desesperación se instaló en nuestro pequeño apartamento como un fantasma hambriento. Yo tenía 19 años, y sentía que el tiempo se agotaba para mi madre. Una tarde, mientras el sol se ponía con un sangriento arrebol sobre las colinas de la frontera, Elena me miró. Su voz, débil pero firme, trazó mi sentencia. Tienes un rostro que vale más que toda la plata que he ganado en mi vida, Isabella. Lo usarás. No es por lujos, es por supervivencia. Es por mí. Ella, una vez más, planeó cada detalle de mi primera transacción. No iríamos a un callejón oscuro, iríamos a la alta sociedad de Guadalajara. Debes ser un cuadro, hija. No una mujer, me instruyó. Sé inalcanzable. Ellos pagan por lo que no pueden tocar en casa. Para esa noche Elena eligió un vestido. No era ostentoso, sino quirúrgicamente preciso, un vestido columna de seda crepe en color borgoña. Tenía cuello alto, pero la tela se ajustaba a mi figura con una caída perfecta, insinuando cada curva sin revelar nada. Lo más importante era la espalda, completamente abierta, sostenida únicamente por unos finísimos tirantes de diamante que se cruzaban a la altura de mis omóplatos. Los zapatos eran unos tacones de aguja color bronce minimalistas y elegantes, que alargaban mis piernas hasta el infinito como me había enseñado. El maquillaje fue sutil, pero intenso, solo un labial mate color caramelo y un delineado cat eye que me daba un aire frío y distante. El cliente era don Ricardo, un hombre de unos 50 y tantos, poderoso en la industria del tequila. El encuentro tuvo lugar en un lujoso hotel, en un salón privado con vistas a la catedral. Estaba nerviosa, pero recordé la lección de mi madre: tú tienes el producto, ellos tienen el hambre. Don Ricardo no quería sexo. Quería otra cosa: silencio y fascinación. Su fetiche era tan extraño como costoso. Me pidió que me sentara en el sillón de terciopelo, que me descalzara, y que lentamente, con una dignidad casi dolorosa, envolviera mis pies en una de sus bufandas de seda pura de Hermès. Luego se sentaba a mi lado y me obligaba a beber un trago de mezcal añejo, observando cada milímetro de mi expresión, buscando el momento exacto en que la quemazón me hacía parpadear. Él pagaba fortunas solo por el privilegio de ver esa minúscula pérdida de control. Tu incomodidad es mi tranquilidad, mi niña, me dijo una vez. Su voz era melancólica. Pagas el precio de tu belleza, y yo pago el precio de mi soledad. Cada sesión me llenaba de repugnancia, pero el dinero que depositaba en la cuenta de Elena me daba una adrenalina fría. Era la supervivencia. Era la única forma de conseguir el medicamento experimental que mi madre creía que la salvaría. Un día, mi madre me dio un tacón carmesí, de terciopelo y con un intrincado bordado dorado. Era un zapato único comprado en un anticuario de Barcelona durante su juventud. Esto es lo que siempre quisimos ser, Isabella. Clase. No lo uses. Guárdalo. Es un recordatorio de la meta, me dijo. Ese zapato, solo uno, se convirtió en mi amuleto y mi pesadilla. Pero la vida con don Ricardo era demasiado lenta para la urgencia de la enfermedad de Elena. Necesitaba más. Necesitaba la Liga Mayor. Y esa Liga Mayor me llevó a la señora Camila, dueña de la casa más exclusiva de la Ciudad de México, conocida simplemente como la Casa de la Dama. Un lugar donde la élite no solo compraba placer, sino también silencios. Elena murió poco después de que firmé mi contrato con Camila.
En el funeral, sola, con el tacón carmesí en mi bolsillo, juré que no moriría ni enferma, ni pobre, ni sola. Lo que yo había perdido, el dinero, me lo devolvería con intereses. Y si para eso tenía que convertirme en un monstruo, lo haría. La Ciudad de México era un monstruo de cristal y concreto, y la casa de la dama, el palacio de señora Camila, era su corazón corrupto. Camila, una mujer de unos 60 años, poseía una elegancia glacial y una red de contactos que llegaba a los niveles más altos de la política y el dinero. Ella me vio no como una mujer, sino como una inversión. Tras la muerte de mi madre Elena, mi objetivo se había simplificado: acumular, asegurar, desaparecer. El tacón carmesí no era solo un amuleto, era un recordatorio constante del vacío que la pobreza había dejado en mi alma. Camila me moldeó para el mercado de la alta alcurnia, el cual, paradójicamente, era principalmente femenino. El negocio de Camila era atender a esposas de empresarios y políticas, mujeres que vivían en jaulas doradas en Guadalajara o Monterrey y que buscaban una libertad perversa y secreta. Mi presentación era crucial. Camila me vestía con atuendos que desdibujaban la línea entre la modestia y la tentación. En una de las primeras fiestas, me puso un vestido de terciopelo azul noche, largo hasta el suelo, con mangas largas y cuello cerrado. La única provocación era el tejido. El terciopelo era tan fino que se adhería a mi piel como una segunda capa, y los paneles laterales estaban hechos de una gasa de seda transparente que revelaba sutilmente la curva de mis caderas y muslos al moverme, pero solo bajo ciertas luces. Llevaba el pelo recogido en una trenza impecable, sujetada por un peine de carey antiguo. Las clientas eran fascinantes. Ricas, casadas y terriblemente aburridas. Muchas tenían fetiches arraigados en el lujo y el folclore mexicano. Recuerdo a doña Josefina, una matriarca de Culiacán, cuyo deleite era la humillación a través de la opulencia. Ella me pagaba sumas obscenas para que yo me vistiera con su mantón de Manila bordado en oro, una pieza de coleccionista. Mientras yo estaba envuelta en esa pesada y valiosa seda, ella me obligaba a arrastrarme de rodillas sobre las alfombras persas, sirviéndole copas de cristal de baccarat. Para ella, ver la sumisión bajo el peso de su riqueza era el clímax. Yo fingía la incomodidad, pero solo sentía náuseas y una envidia creciente. Míralas, Isabella, me aconsejó Camila una noche. Pagan para sentir algo distinto a sus vidas perfectas. Tú eres la actriz de su miseria. Pero cuanto más las observaba, más crecía mi resentimiento. Yo me mataba para sobrevivir, ellas pagaban para escapar de la vida que yo anhelaba. Sus diamantes, sus esmeraldas no eran lujos, eran cadenas de las que desesperadamente querían huir. Pero para mí, serían cadenas de oro que me darían el poder. En ese momento de mi vida, la imagen de mi padre, Jorge, un hombre simple que trabajaba como obrero en una maquiladora cerca de la frontera, se desvaneció por completo. Él había sido la víctima de la pobreza de Elena. Yo no repetiría su destino. La idea del robo se gestó lentamente, alimentada por el cinismo de Camila y la ostentación de las clientas. ¿Por qué conformarme con un porcentaje cuando podía tener el principal? Yo tenía el acceso, el silencio y la desesperación. El temor que me empujó al límite fue la enfermedad de mi madre. Si la riqueza de estas mujeres no les garantizaba la felicidad, tampoco les garantizaba la inmunidad. La sombra del cáncer de Elena me hizo pensar: si yo caigo enferma o soy atrapada, mi fortuna se desvanecerá en gastos médicos y abogados. Necesitaba un golpe rápido y definitivo. Elegí la noche de un gran evento en la casa de la dama. Las clientas más ricas estarían allí, deslumbrantes en sus joyas. Me vestí con mi uniforme de sirvienta elegante, un traje sastre negro, pulcro y ceñido, pero bajo mi falda escondí los viales de veneno. Mi plan era simple: envenenar los cócteles y robar el tesoro antes de que nadie despertara. Serví el veneno en las copas de champán y tequila, sintiendo un escalofrío helado. No había vuelta atrás. Cuando las mujeres cayeron, comencé la tarea.
Abrí sus cajas fuertes, arranqué los collares de sus cuellos inertes. Diamantes, rubíes, oro. Sentí una euforia salvaje y perversa. Pero cometí un error, señora Camila no bebió su copa. Ella estaba ocupada con un asunto urgente en el teléfono, solo mordió ligeramente una fresa impregnada. Ella sobrevivió. Mientras yo escapaba con maletas llenas de riqueza, Camila, gravemente enferma pero consciente, logró desatar a una de sus clientas y llamó a la policía. Mi triunfo duró apenas 3 días. Fui atrapada en un motel en las afueras de Monterrey, mi equipaje de oro y joyas confiscado. Mi sentencia fue rápida, y la prisión de máxima seguridad en la capital me esperaba. Ahora el tacón carmesí no simbolizaba la meta, sino mi ruina. Y mi única compañera era la pregunta: ¿quién, en verdad, me había llevado a este abismo? La prisión de Santa Marta Acatitla era un laberinto de cemento y desesperación, un mundo radicalmente distinto al terciopelo y la seda de la casa de la dama. Cada día me recordaba mi fracaso. Mi único consuelo era el recuerdo de las últimas palabras de mi madre: Elena, nunca apuestes todo a un solo número, Isabella. Ten siempre un plan B. Mi sentencia fue dura. El robo y la tentativa de asesinato de señora Camila me condenaron a una larga pena. Sin embargo, en la quietud de la celda, el cinismo de mi madre se convirtió en mi faro. Si Elena me había enseñado a robar y sobrevivir, tenía que haber dejado unas bajo la manga. El tacón carmesí, aquel zapato de terciopelo bordado, se había convertido en la única posesión sentimental que conservaba. La policía lo había catalogado como evidencia sentimental. Era mi penitencia y mi promesa. Meses después de mi encarcelamiento, un telegrama llegó del bufete de un notario en Barcelona. Elena había nacido en España y había mantenido un pequeño hilo legal con su país natal. La nota era críptica pero me electrificó: usted es la única heredera de su madre. La libertad está donde lo dejó el pasado. Recuerde el tacón carmesí. Dentro del sobre había una llave de hierro antigua y pesada, que no encajaba con ninguna de las cerraduras de nuestro apartamento en Tijuana ni en el de Guadalajara. No se trataba de dinero, sino de un acceso. Una caja de seguridad. Esto confirmaba mis sospechas. Mi madre agonizante me había dejado una pista. Recordé entonces el objeto que me dio antes de que todo comenzara: una caja de zapatos de cartón barata y gastada. Ábrela solo cuando te quedes absolutamente sola, sin mí, sin tu padre, y sin un peso en el bolsillo. En mi loca huida, había dejado esa caja tirada en la parte trasera de nuestro armario en Tijuana, pensando que era solo un sentimentalismo más. Mi abogado de oficio, licenciado Pérez, era un hombre cansado y escéptico. Tuvo que lidiar con la mediática historia de la joven asesina y las ricas damas de sociedad. Para convencerlo de recuperar esa caja, tuve que mentir. Licenciado, le dije mirándolo con toda la intensidad que me había enseñado Elena. Mi madre fue extorsionada. En esa caja hay pruebas de que fuimos obligadas a hacer esto. Pruebas que involucran a personas muy poderosas. Podrían reducir mi condena. La mención de personas poderosas y un escándalo fue suficiente para despertar la ambición de Pérez. Después de largos trámites burocráticos y un sinfín de permisos, la caja de zapatos llegó a la cárcel. Estaba sola cuando la abrí. Dentro no había joyas ni fajos de billetes, sino 3 elementos que me hicieron jadear. Uno, un diario de tapas rojas, desgastado por el uso, lleno de nombres en clave, fechas y cifras. 2. Una segunda llave, pequeña y plateada, con la inicial D grabada. 3. Una fotografía que me heló la sangre. En ella mi padre Jorge no se parecía en nada al obrero que recordaba. Estaba joven, elegantemente vestido con un traje de lino blanco y de pie junto a señora Camila. Ambos se veían cómplices y felices en un puerto desconocido de la costa. Mi padre, el supuesto esposo abandonado y la víctima de mi madre, era socio de la mujer que intenté asesinar. ¿Quién era mi padre, en realidad?
Revisé frenéticamente el diario. Entre descripciones detalladas de los hábitos de don Ricardo y otros clientes, encontré una entrada que lo conectaba todo, escrita con la letra elegante de Elena. El oro. Jorge. Camila. Dr. Nuestro primer pacto de silencio. ¿El oro? Dr. No podía ser otra persona que don Ricardo, el cliente de Guadalajara, el hombre de las bufandas de seda. Los cuatro estaban conectados en algún pacto sobre un tesoro. Mi vida no había sido una tragedia personal, sino el eco tardío de una vieja y sucia conspiración. Mientras intentaba descifrar los símbolos, fui llamada a la oficina del licenciado Pérez. Su rostro era grave. Isabella, me dijo bajando la voz. Tu padre Jorge ha desaparecido. Se presume que huyó. La policía quiere interrogarte. Era su último contacto conocido. Me apoyé contra la pared, sintiendo un escalofrío. Jacek, mi padre, se había esfumado. Miré el diario y la llave de hierro en mis manos. Según las instrucciones de Elena, ahora estaba completamente sola. Y eso significaba que era el momento de poner en marcha el verdadero plan B. El anuncio de la desaparición de mi padre, Jorge, en lugar de hundirme, me dio una claridad helada. Mi vida no era más que el daño colateral de una conspiración que se gestó décadas atrás. Tenía 2 llaves y la certeza de que el tacón carmesí era el símbolo de algo más grande. El licenciado Pérez estaba ahora completamente a mi merced. La desaparición de Jorge y la mención de don Ricardo, Dr., un nombre poderoso, le habían devuelto el apetito. Lo convencí de que la llave de hierro era mi única esperanza de defensa. Licenciado, le rogué, la llave me fue enviada desde Barcelona. Creo que mi madre, Elena, tenía una caja de seguridad con documentos que prueban que Jorge y Camila estaban detrás de un fraude. Si encontramos esa caja, tendremos la verdad y la reducción de mi pena. La verdad era que yo buscaba la libertad que me prometía el pasaporte. Con la ayuda de Pérez y apelando a mi desesperación de encontrar pruebas, conseguí que me permitieran, bajo estricta vigilancia, acceder a la caja de seguridad. Viajamos a la sucursal bancaria, no sin antes detenerme en el muelle de Ensenada, donde mi madre había alquilado la caja, cerca de una de las rutas de contrabando más antiguas de la zona. Con el pulso acelerado, introduje la llave de hierro en el grueso metal. Dentro no había montañas de oro, sino una pequeña bolsa de terciopelo. Contenía un pasaporte a nombre de Mariana Solís, con mi fotografía, y una escritura de propiedad de una pequeña cabaña en un acantilado remoto de Oaxaca. Ese era el verdadero plan B, una nueva vida, una huida al Pacífico. Pero aún quedaba el misterio del oro y el siguiente llave. Volví a la prisión de Santa Marta, Acatitla, con la tosca llave plateada, grabada con la inicial D, y el diario de Elena. Lo descifré obsesivamente. Encontré una entrada que detallaba la obsesión de don Ricardo, Dr., por coleccionar textiles antiguos y su gran debilidad, un almacén secreto en Guadalajara. La clave de Elena era tan obvia como perversa. Dr. tiene su bóveda de seda donde guarda sus mayores lujos. El segundo tesoro está bajo el primer amor de Jorge, su niñez. El primer amor de Jorge. ¿Qué tenía que ver el obrero, mi padre, con lujos y sedas? Utilicé a Pérez para investigar la propiedad de don Ricardo. Encontró el almacén en Guadalajara, un elegante edificio con seguridad de alta tecnología, descrito como un depósito de arte. En los planos Pérez identificó una habitación sellada, descrita como bóveda de textiles finos, y justo al lado, un pequeño cuarto de servicio. El cuarto de servicio tenía una vieja caja de fusibles de hierro oxidado, con la letra D grabada. Esa era la cerradura de mi llave. Pero, ¿qué había dentro? Y lo más importante, ¿cómo acceder con la llave desde la cárcel? Antes de que pudiera planear mi siguiente movimiento, fui llevada a la sala de visitas. Sentado frente a mí con la cara más pálida y ojeras más profundas que las mías, estaba don Ricardo. Isabella, susurró.
Ya no era el cliente melancólico, sino un hombre al borde del colapso. Tu madre me dejó un mensaje antes de morir. Ella me avisó de la traición de Jorge y Camila. Ellos me robaron mi parte del oro. ¿De qué oro hablas?, pregunté manteniendo mi rostro de piedra. Hace 20 años, explicó bajando la voz hasta que fue casi inaudible, Jorge, Camila, Elena y yo hicimos un trato. Contrabando de piezas arqueológicas y arte sacro. Se vendió muy bien en Europa, en Barcelona y Madrid. El pago final fue en lingotes de oro y joyas antiguas. Jorge, tu padre, era el mulo que debía transportarlo, pero lo robó. Lo escondió. Él siempre tuvo el fetiche de esconder las cosas en lugares que la gente despreciaría. Lugares sin valor. Su niñez, murmuré recordando la nota de Elena. Don Ricardo asintió con fervor. Él siempre fue obsesionado con su casa de la infancia en Puebla, una pocilga abandonada, que él llamaba su santuario. Si me ayudas a llegar al almacén de Guadalajara y al tesoro en Puebla, yo te sacaré de aquí. La llave de abre una de mis cajas de seguridad. Necesito esa llave para algo más grande. Lo miré con absoluto desprecio. Él no era mi salvador, era solo otro eslabón en la cadena de mi miseria. Pero lo necesitaba. Dame los detalles de la casa de Puebla, le dije mirando fijamente mis manos, y te daré el control de la llave de a través de mi abogado. Y una vez que tenga el oro, saldré por mi cuenta. Don Ricardo, desesperado, me dio la dirección de la casa familiar de Jorge. Y además me reveló un detalle clave: el oro estaba tan bien escondido que solo se podía mover en una noche de tormenta, usando un mecanismo de tiro magnético activado por un objeto que parecía inofensivo. Justo cuando nuestra conversación terminaba, la guardia se puso tensa. Señora Camila, con el rostro marcado por las quemaduras de la fresa envenenada, entró en la sala. Venía a visitarme, pero sus ojos estaban fijos en don Ricardo. Te encontré, Ricardo, siseó Camila, su voz apenas un susurro venenoso. Tú me envenenaste con la ayuda de esta zorra. Y ahora me llevaré el oro y a tu cómplice. El oro es la única cosa que queda. El pánico se apoderó de don Ricardo. Me miró y en sus ojos vi el mismo terror que debió haber sentido mi madre al morir. El juego había terminado. Camila no solo quería oro, quería venganza. Y yo estaba atrapada entre dos fuegos. La confrontación entre Camila y don Ricardo en la sala de visitas de la prisión fue mi billete de salida. Con el caos y el terror apoderándose de Ricardo, logré convencer al licenciado Pérez de que mi vida corría peligro. Le dije que solo yo conocía la ubicación del tesoro de Jorge en Puebla y que debía ir a buscar las pruebas de la supuesta extorsión que me había llevado a la cárcel. En una jugada legal arriesgada, conseguimos el permiso de una escolta para el viaje a Puebla. Iba atada con grilletes, vestida con ropa civil para pasar desapercibida, un simple pantalón negro de tela crepe y una blusa blanca de cuello cerrado, pero con la nueva identidad de Mariana Solís firmemente guardada en mi mente. La casa de la infancia de Jorge era un lugar miserable, una construcción de adobe abandonada en las afueras de la ciudad, justo donde terminan las calles y comienza el campo seco. Era la antítesis del lujo que yo había conocido. Bajamos al sótano. Olía a tierra húmeda y desesperación. Busqué algo que representara los tesoros de infancia de mi padre. Y lo encontré: un viejo y roto caballete de madera y a su lado, una caja de latón corroída. No había oro. Dentro de la caja, solo había un muñeco de trapo sin ojos y una linterna de metal oxidada. El licenciado Pérez, agotado, casi se desploma. Esto es ridículo, Isabella. No hay nada. Pero yo recordaba las palabras de mi madre y de Ricardo: mecanismo de tiro magnético y lugares sin valor. El oro estaba escondido en un lugar que solo mi padre amaba. Tomé el muñeco de trapo. Bajo la costura de su falda andrajosa encontré un pequeño compartimento. Dentro un trozo de papel con un garabato, un dibujo de mi tacón carmesí, y, al lado,
la silueta de un imán. La linterna. La examiné, era pesada para su tamaño. La encendí, no funcionaba. Al golpear su extremo contra el suelo, noté que la parte inferior, donde debería ir el cristal, era de un metal liso y extraño. No era una linterna, era un activador magnético. Busqué en la pared. Alrededor del viejo caballete de madera, usé la linterna imán, moviéndola lentamente. ¡Clic! El imán se adhirió a un punto de la pared encalada. Empujamos el caballete. Detrás. Una pequeña puerta de acero estaba oculta bajo una capa de yeso. No tenía cerradura visible. Con cuidado pegué el imán de la linterna a la placa de metal. La puerta se abrió con un silbido ahogado. La bóveda era pequeña, pero rebosaba de lingotes de oro y pequeñas bolsas llenas de joyas antiguas que debían ser las piezas de arte sacro robadas. Era una fortuna tan grande que hacía que los diamantes de mis clientas de Ciudad de México parecieran baratijas. En ese momento de éxtasis y triunfo, escuchamos el crujir de la puerta principal. Entró al sótano cubierta de vendas, su rostro desfigurado por mi veneno. En sus manos no había joyas, sino una pistola Tokarev antigua. Sabía que la mocosa me guiaría al tesoro, gruñó apuntándome. Tú me quitaste mi negocio y mi cara. Ahora el oro y tu vida son míos. El licenciado Pérez se lanzó al piso gritando. Yo me quedé quieta, la adrenalina quemándome la garganta. Justo cuando Camila iba a apretar el gatillo, una sombra se interpuso. Un hombre grande y sucio con el rostro de un fantasma. Basta, Camila. Era Jorge, mi padre. No había huido. Estaba escondido en la casa, esperando que la calma regresara para llevarse el tesoro. Jorge y Camila se enfrentaron en un duelo desesperado. Él empuñaba un trozo de viga roto, ella, la pistola. La historia de sus traiciones, de los robos de arte, de la manipulación de mi madre, todo culminó en ese sucio sótano. Comprendí mi papel, yo era el cebo. En el clímax de su lucha, cuando el arma de Camila cayó al suelo y ambos se abalanzaron sobre ella, vi mi oportunidad. No me interesaba el oro ni la venganza, solo la libertad. Agarré la bolsa de mano de Pérez, donde él ingenuamente había guardado la escritura de la cabaña y el pasaporte de Mariana Solís. No tomé los lingotes de oro. Tomé el pasaporte, un puñado de billetes de la cartera de Pérez, y huí escaleras arriba. Dejé a Jorge y Camila en la oscuridad, luchando por la fortuna que los había condenado a la miseria del alma. Mientras corría por el campo, me di cuenta de que un objeto se había caído de mi bolsillo en la prisa. El tacón carmesí. Lo vi de terciopelo rojo, solo y elegante, tirado en el suelo de tierra junto a la casa abandonada. No me detuve. En ese momento solo importaba el pasaporte en mi mano. Dejé atrás a mis padres, a los mentirosos, a los ladrones y a los muertos que estaban por venir. Me dirigí a la costa, a Oaxaca, a ser Mariana Solís. Pero al alejarme no pude evitar preguntarme, ¿quién ganó la batalla en el sótano? ¿Camila o Jorge? ¿Y si Jorge, el astuto ladrón de oro, sobrevivió a Camila y ahora, sabiendo mi nueva identidad, vendrá a buscarme no por amor, sino por la única cosa que me llevé, su pasaporte? La libertad tenía un precio y yo sabía que el fantasma de mi familia no me dejaría en paz tan fácilmente.